Gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Señor, te rogamos que hoy nos hables con tu palabra, que hoy ministres a mis hermanitos, Señor, que toques sus corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y, Señor, esta palabra llegue a mis hermanos, Señor, a todos los que escuchan, todos los que se conectan. Padre Santo, muchas gracias. Has sido muy bueno con nosotros, tu diestra nos ha sostenido. Y Señor, por ti seguimos en pie, porque tu fidelidad es grande. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos. Amén. Hoy veremos 2 de Pedro, capítulo 3, desde el verso 14 en adelante. El título de esta transmisión es Crecer en la Gracia. Hermanos amados, les recuerdo, quizás para alguno que apenas se está adhiriendo a estas transmisiones, que vamos secuencialmente, como está escrito, libro por libro, capítulo por capítulo, con el propósito de haber estudiado paso a paso todo el Nuevo Testamento, y si seguimos en la tierra todavía, el Antiguo también, y siempre con un enfoque cristocéntrico, porque, hermanos amados, el Antiguo Testamento no está desligado del Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que, mis hermanitos amados, por eso vemos todos los pasajes bíblicos. No nos basamos, hermanitos, de otra manera, sino así como está escrito. Y ese es el propósito, que usted haya estudiado toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento primeramente. Y hermanitos, gracias al Señor, pues hoy concluimos 2 de Pedro. Muy bien, también, hermanitos, les hago esta observación, aclaración, debido a que ya no transmito con mi computadora, sino con el celular. Ya no me es posible aquí ponerle los títulos en la transmisión, pero sí se los menciono, hermanos amados, así que reciba la palabra del Señor. 2 de Pedro 3:14, el tema crecer en la gracia, dice así la palabra de Dios. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables, en paz. Amén. Esa es nuestra meta, hermanitos. Sabemos que tenemos un grande reto en nuestra generación. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia y el Señor no cambia. Me refiero a que muchos hermanitos han vivido experiencias más fuertes, más terribles, porque estamos en los últimos días de nuestra época, el tiempo de la gracia. Y hermanitos, estamos en ese tiempo de la apostasía, un tiempo de frialdad, separación, rebelión contra Dios. Pero también, hermanitos, está escrito
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Le menciono, hermanitos, porque nuestra generación batalla muchísimo, muchísimo. Y corremos, hermanitos, si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de adaptarnos a nuestra generación. Lo que dice la Escritura al respecto, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso quiere decir, hermanitos, equivale, no nos hagamos conforme a nuestra generación. En este caso, no os conforméis, no habla de la palabra conformidad o conformarse, sino no tomar la forma de nuestra generación, a este siglo, a este mundo. Ese peligro corremos, mis hermanitos, como para decir, y esto se ha explicado, de que el argumento de muchos, principalmente afuera, y otros hermanitos que se desligan de la palabra adentro, argumentan, nadie es perfecto. Y ese argumento, hermanos amados, que generaliza en ámbitos y en personas, a muchos los predispone. Eso es una fortaleza, es un engaño. Hermanitos, es un argumento del mundo. Nadie es perfecto. Entonces, hermanitos, si uno adapta ese argumento o parecidos argumentos, hermanitos, entonces uno podría empezar a justificarse. Oh, bueno, yo estoy así, yo estoy de esta manera, yo estoy de la otra, porque nadie es perfecto y porque pasa esto o aquello. Y no, mis hermanitos, dice el Señor, no te hagas de la forma de este mundo. No os conforméis a este mundo o a este siglo. Entonces, mis hermanitos, lo que dice la palabra de Dios. Por esto, amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las del tema anterior, hermanitos, de que todo se va a quemar. Le hablaba de una explosión que extinguirá el planeta. Ya habiendo culminado todo, ya habrá pasado esta tierra y este cielo. El primer cielo y la primera tierra ya habían pasado. Decía el apóstol Juan en la visión, la revelación del Apocalipsis. Y hermanitos, ya que esto va a acontecer, entonces dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Dios, mis hermanitos, sin mancha e irreprochables. Sin mancha, hermanitos, no haya algo que esté en nuestros vestidos, ensuciándolo. Mis hermanitos, les hago referencia de las 7 iglesias del Apocalipsis, ya que estamos viendo esos temas los días miércoles, la serie Apocalipsis. Y vamos secuencialmente también, como está escrito ese libro, hermoso libro de Apocalipsis. Hermanos amados, en el mensaje a las iglesias, 5 de ellas, de las 7, reciben una reprensión cuando el Señor dice, pero tengo algo contra ti. A eso, hermanitos, podemos también asimilar cuando hay una mancha. Imagínense, hermanitos, cuando hablamos en lo literal de un vestido, por ejemplo, vestido de novia, hermosos, y claro, en los diseños de esos que tienen hasta cola y todo ello, muy hermosos. Cuánta extensión de tela blanca, hermosa, limpia, pero una simple mancha, hermanitos, una gotita de comida que la mancha, esa manchita, por así decir, pues opaca todo. Ya no es blanco, o ya no se admira, o ya, hermanitos, pierde algo por una manchita. Y el Señor dice, aquí a través de Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Dios, sin mancha. Una pequeña mancha por
que esté, hermanitos, tal vez no sea tan notable, pero estando en un vestido, con eso opacó el vestido. Una mancha pequeña, ahora una mancha grande, imagínese usted. Ahora, dice el Señor que seamos así, diligentes, que procuremos con diligencia. O sea, que estemos al pendiente, cuidadosos, hermanitos, de que el Señor nos halle sin mancha. No haya mancha. Oh, mis hermanitos amados, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se mantiene esto? Mis hermanitos, le puedo mencionar como paréntesis que mucho se ha hablado a lo largo del tiempo y en diferentes púlpitos, iglesias, minimizando este problema o enfocándolo erróneamente. O sea, que confiemos, creamos en la salvación tan grande que el Señor nos dio. Claro que sí, mis hermanitos. La obra de Dios es poderosa, perfecta. La obra de redención, de salvación, no pende de un hilo. No es un hilito delgado que cualquiera lo rompe. No, mis hermanitos. Es una salvación poderosa, tan grande a través de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa. Sin embargo, la palabra no está en este pasaje dando una advertencia que si no conserva uno, pues esa limpieza pasará esto o aquello. Hay partes, hay pasajes que sí, claro que sí, que si retrocedemos, por ejemplo en Hebreos, no vamos a agradar su alma. Claro que sí, porque Dios nos habla la verdad. Sin embargo, hermanitos, lo mencionado es que se argumenta que no hay ningún problema, que pues de todos modos la salvación no se corta con cualquier cosa. Es verdad, yo también, hermanitos, creo que es una salvación poderosa, que no está pendiendo de un hilo, que es grande la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero debido a que está escrito lo que leemos, que procuremos con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha. Lo procuremos. Entonces, tómelo, hermanitos, como un mandamiento. Tal vez se ha escuchado en otros tiempos y lugares, oh, no tengas miedo, no vas a perder tu salvación. Muy bien, si es un mensaje para consolación y bíblico y guiado por el Espíritu Santo, no hay ningún problema. Pero aquí dice que procuremos con diligencia. Oh, hermanitos, no nos conformemos en excusarnos. Es que es por esto, por aquello, que yo no me guardo, o que yo no me santifico, o que yo no me perfecciono. No, mis hermanitos. Vamos a obedecer la palabra. Vamos a sujetarnos a la palabra. Sí, hay causas, motivos y excusas, pero ante Dios no hay excusa que valga. No hay justificación nuestra que valga. El que nos justifica es Cristo Jesús, nuestro Salvador, y eso a través de su sangre preciosa. Ahora dice, hermanitos, sin mancha e irreprochables. Sin reproche. Que el Señor no diga, pero tengo esto contra ti o algo contra ti. Sin reproche, hermanitos. Y si alguno, hermanitos, en alguno le brotara en el pensamiento, en el corazón, es que nadie es perfecto, es que es imposible. Muy bien, antes de eso, sujetémonos a la palabra. Dice que lo procuremos, sin mancha e irreprochables, estar así. Y si el Señor lo dice, hay que hacerlo, hermanitos. Si el Señor lo dice, es que para Él no hay nada imposible. Y también está escrito, para el que cree, todo le es posible. Así que, hermanitos, si se ha escuchado a lo largo del tiempo que nadie es perfecto, muy bien, entendemos la aplicación correcta, pero sin embargo, hermanitos, aquí dice que lo procuremos con diligencia,
no se ensucie, no se manche su vestido, no se corrompa, no baje, hermanitos, la guardia. Que el Señor Jesús los santifique con su palabra. Bien dice la Escritura, cuando el Señor Jesús oraba por los discípulos en Juan capítulo 17, le decía al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y que sean perfectos en unidad, como yo en ti, tú en mí. Y hermanos amados, eso es lo que Dios quiere. Aunque se diga que es difícil en nuestra generación, pero procúrelo con diligencia. Ya no haya mancha, ya no haya error. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre de todas esas cosas que enfrentamos en nuestra última generación. Esa es nuestra oración hacia Dios. Como está escrito, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Así es, hermanitos, que el Señor cada día lo perfeccione más, lo santifique más a usted. Número 1, con la sangre de Cristo. Número 2, con su palabra. La sangre de Cristo limpia pecados. La palabra de Dios nos limpia de nuestra humanidad, imperfección. Y el Espíritu Santo nos purifica con su fuego. Así que, hermanitos, se puede. En el nombre de Cristo Jesús, sí es posible. Y dice entonces ahora, verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación. O sea, hermanitos amados, lo que hoy requiere paciencia en nuestras vidas, la paciencia del Señor, es con el objetivo de que nos salvemos. No que estemos pendiendo de un hilo, le reitero, pero sí con la dirección de llegar con Él, llegar a su presencia, salvos por gracia y por fe. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro se refiere a las cartas de Pablo, la sabiduría de Pablo. Dice en el 16, en casi todas sus epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Se refiere a las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Y eso, hermanitos amados, desde Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, esas cartas del apóstol Pablo referidas aquí, dice lo siguiente, verso 16, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? La Torá, Antiguo Testamento, Pentateuco, profetas. Esas otras escrituras, hermanitos. O sea, habla de personajes que tuercen las escrituras, tanto las cartas de Pablo y las otras partes. Les recuerdo, mis hermanitos, que la palabra de Dios, usar esta forma para explicarlo, fue escrita en fracciones. Fracciones, para hacerlo más entendible. Una fracción, pues, escrita por Moisés. Otra fracción, por el profeta Samuel. Otra fracción por el salmista David, el dulce cantor de Israel. Otra fracción, Proverbios, por Salomón. De ahí Eclesiastes y Cantares, también por Salomón. El libro de Job, claro, por el mismo Job. Isaías, muy bien, esa fracción de profecía, pues por el mismo profeta Isaías. Y así consecutivamente. Una fracción en una época, otra fracción y otra fracción. Y luego el Nuevo Testamento, hermanitos, también por fracciones, hasta que se cerró el canon de la Biblia. Exceptuando los libros no inspirados, apócrifos, como ya se le ha explicado, esos libros que contienen la Biblia católica de Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos, Judith, y así, mis hermanos amados,
los cuales no están inspirados y no dejan nada, ni representan el carácter de Dios, ni la presencia, ni la palabra de Dios. Muy bien, entonces hay escrituras que fueron, hermanitos, distorsionadas por los indoctos. Eso es lo que dice la palabra. Como también las otras escrituras, dice, para su propia perdición. Le conecto todo el 16. Segunda de Pedro 3:16. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Sí, hay escrituras mal aplicadas y mal interpretadas. ¿Se acuerdan, hermanitos? También del tiempo de nuestro Señor Jesús existían las personas, los hombres llamados intérpretes de la ley. Añadían, quitaban, mal aplicaban, mal enseñaban. Y hermanos amados, nuestro Señor Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, puso orden en las enseñanzas. Por eso esa frase que Él usaba desde el libro de Mateo, empezando desde el capítulo 5, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él vino, hermanitos, a dar la correcta interpretación, correcta aplicación de la palabra de Dios. Así que, hermanitos amados, pues vamos a guardarnos también de eso, de las torceduras que hablan los falsos maestros y falsos profetas. Ahora, vemos el verso 17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuál error? Bueno, el error de la escritura mal aplicada o mal interpretada. Los inicuos aligeran, hermanitos, el pecado, aligeran la maldad, como diciendo no es tan grave. Como habló la serpiente a Eva, no morirás. Si tú comes de esto, no morirás, pero Dios sabe que serás como Él, conocedora del bien y del mal. Oh, hermanitos, entre verdades a medias y falsedades, mentiras, argumentos, pues simulados, aparentados, así obra el enemigo. Por eso da esta instrucción. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, guardes, hermanitos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, están en un error, espíritu de error o espíritu de mentira, se mueven ellos, caigáis de vuestra firmeza. Todo porque por el error de los inicuos, que llegan diciendo, esto no es así. Antes, hermanitos, yo me encontraba con este tipo de casos y claro, esto me alertaba. El Espíritu Santo me recordaba estas palabras y más pasajes relacionados a esta advertencia. Yo notaba cómo, hermanitos, muchos ya no comían palabra de Dios, ni al enseñarla, ni al escucharla. ¿Por qué? Porque entró el error en sus vidas. Muchos, hermanitos, en su momento le hacían más caso a las publicaciones de internet. Y le voy a dar ciertos ejemplos para que usted, hermanitos, lo note y también tenga cuidado. En internet, hermanitos, hay publicaciones que no nos garantiza que provengan de la Biblia. Hay hasta algunas que hablan de Dios, pero no hay un fundamento escritural que digan, dice Mateo, dicen Juan, o dicen Apocalipsis, o dicen Isaías. No, mis hermanitos, hablan cosas que uno dice, ¿de dónde las sacaron?
Bueno, esos errores fueron, hermanitos amados, propagados. Y lamento decir que hasta siervos de Dios, predicadores, se basaban en esas publicaciones, enseñanzas erradas y ejemplos. Por ejemplo, esa historia basada en argumentos no bíblicos de una persona, una mujer llamada Lilith. ¿Usted la ha escuchado? Lilith. Dicen, hermanos amados, de esa mujer, hermanitos, que existió y que fue la primera esposa de Adán antes de Eva. ¿Puede creer usted eso? ¿Puede aceptarlo? Y que a través de los años esa es la que seduce a los hombres. Hermanitos, ¿de dónde sacan el nombre de Lilith? ¿De dónde sacan esas historias? Hermanitos, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que se cuidara de esas leyendas, cuentos de viejas, aluciendo a leyendas, cuentos que hablan, las ancianitas, filosofías, huecas sutilezas, fábulas. A eso se refería el apóstol Pablo, que no hiciera caso a Timoteo de cosas así. Sin embargo, en su momento, a mí me tocó escuchar a predicadores hablar de esas cosas. Hablar y meterse en debates, que quién fue la esposa de Caín, porque Caín pues sí se casó, pero quién, si solamente estaba él y Abel, y dónde salieron más humanos. Se habla, hermanitos, de pues humanos aparte de Adán y de Eva. Se habla incluso, hermanitos, teológicamente de una generación preadámica, o sea, vida humana antes de Adán. Y unos lo aplican correctamente, otros no. Correctamente me refiero que había vida antes de Adán y antes del ordenamiento del planeta. Hubo un ordenamiento, primero una creación, un desorden y luego un reordenamiento. ¿Cuál desorden? Pues cuando cayó el mismo diablo, hermanos amados, dijo el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer como un rayo. Sí, hermanitos, él cayó, fue arrojado del cielo, cayó, causó cataclismo en la tierra y había una creación antes. Por eso se encuentran, hermanitos, fósiles, restos enterrados, porque había vida antes, pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el principio. Pero luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hermanitos amados, Dios no crea cosas desordenadas ni vacías. Dios lo hace perfecto porque lo hace con amor todo. Pero algo causó ese desorden. Y hermanitos amados, ahora el Señor reordenó, separó las aguas de la tierra. No dice que creó el agua, sino eso va incluido en el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No habla la creación del Génesis del primero, segundo, tercer día, así hasta el sexto. Hermanitos, no habla de todo como creación, sino de reordenamiento. La creación está en el verso 1. Y los demás reordenamientos, separó la expansión, el firmamento, los cielos de la tierra. Hubo tierra seca, la separó de las aguas, y todo veía que era bueno. Entonces, hermanos amados, sí hay fundamentos bíblicos para estas cosas, pero para las otras, podríamos decir que Dios no tocó esos temas, no habló de esos puntos, y es donde da pie a esas fábulas. Bueno, ¿dónde? ¿Quién era? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Cosas así. Y hermanitos amados, en la Escritura dice que tales alimentos pues no aprovechan nada. O sea, aunque parezcan que llaman la atención, llaman la curiosidad y llaman el interés, son temas interesantes, pero no alimentan nuestro espíritu. Porque lo que alimenta nuestro espíritu es la palabra que ha salido de la boca de Dios, no la que no ha salido de su boca. Que salió de internet, eso a mí no me alimenta, ni a usted. Lo que nos alimenta es lo que sale de la Biblia.
la bendita palabra de Dios. Esa sí nos alimenta. Hoy produce fuego en nuestro interior, produce vida la palabra de Dios. Es como un fuego que consume, es como un martillo que quebranta la piedra, dice la Escritura. Así es la palabra de Dios. Entonces dice, hermanos amados, ahora, versículo 17 y 18, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, eso en cuanto a las escrituras torcidas, caigáis de vuestra firmeza. 18. Antes bien, creced en la gracia. Crezca en la gracia. ¿Qué es, hermanitos, crecer en la gracia? La gracia, mis hermanitos, siempre va a provenir de Dios, del cielo, de lo alto. La gracia. Aquí vivimos nuestra humanidad, lo terrenal, lo carnal, lo mundano, lo que nos rodea, lo natural, lo físico, lo material, lo vivimos aquí. Pero la gracia proviene de Dios. Cuando el Señor le dice al apóstol Pablo en 2 de Corintios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. ¿Qué quiere decir? Confórmate con mi gracia. Te sea suficiente mi gracia. Muy bien, ¿cómo se aplica eso, mis hermanitos? ¿Cómo se vive? Le explico de la manera siguiente. Usted y yo estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos una realidad física, material, aquí, en este mundo. Y hermanitos amados, hay cosas humanas, naturales, materiales, terrenales, que nos enfrentamos continuamente, constantemente. Todo, hermanitos, lo que refiere a la vida humana. Y si el Señor, hermanitos, nos da su palabra para vivir aquí y nos dice, bueno, todo mundo actúa de esta manera, todo mundo reacciona, y oísteis que fue dicho, harás esto de esta manera, pero yo te lo digo, hazlo como yo te enseño. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, uno, y le pongo el ejemplo, mis hermanitos, en cuanto al maltrato, la adversidad de los opuestos, enemigos, o el que le hace daño a usted. Usted puede decir, esta persona me hace daño. Esta persona me maltrata, me perjudica, me afecta, me hace sufrir. Sí, dice el Señor, no resistáis al que es malo, antes bien si alguien quiere quitarte. Esto suena hasta también como, y aplica como un asalto. O alguien los quiere perjudicar. Dice, si quiere quitarte la capa, dale, entrégale también la túnica. Uno diría, oh, ¿cómo es eso? ¿Dejarme? Y luego dice, si te hieren una mejilla, en la mejilla derecha, ponle también la otra, como diciendo la izquierda también. Ahí es donde uno asimila y diferencia lo natural de la gracia. Lo natural, me da, le doy, se lo devuelvo. Me quita, yo también le quito. Me golpea, se lo regreso. Me hace, no me dejo y me desquito. Lo más humano, natural y carnal. Esa es una cosa. Pero la gracia es, haz esto que yo te digo, aunque para tu humanidad le cueste trabajo o hasta le parezca imposible. Hazlo. Pero Señor, mi cuerpo no reacciona así, mi alma no reacciona así, mi corazón no emana amor de alguien que me quiere hacer daño, al contrario, sed de venganza o hasta de justicia. No reacciona así. La gracia ahora equivale a sujetarse a la palabra de Dios y va a traer efectos sobrenaturales. Por ejemplo, dice el Señor en otra parte, vence, hijo mío, vence con el bien al mal que te hacen. A la persona mala que se viene contra ti, vénsela. ¿Cómo? ¿Resistiéndola? ¿Haciéndole daño? No, haciéndole bien. Venced con el bien al mal.
Y uno diría, eso no es natural, ni lógico, ni humano. Eso se llama gracia. El Señor te va a ayudar a hacerlo. Podríamos, hermanitos, definir en este sentido y en este contexto que gracia es la ayuda proveniente de Dios. Bástate mi gracia, bástate o que te sea suficiente la ayuda que yo te voy a dar cuando tú, pues, estés en situaciones difíciles. En vez de reaccionar, en vez de explotar, yo te voy a ayudar siempre y cuando tú me obedezcas. Así que, hermanos amados, si uno dice, esto es imposible, ¿cómo voy a poner la otra mejilla? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo si me produce otra cosa en mi alma? Humanamente, eso es así. Pero cuando usted vive en la gracia o crece en la gracia del Señor Jesucristo, es que ahora usted por fe va a obedecer y aunque usted se pregunte, ¿podré? ¿Lo lograré? ¿Venceré? Sí, eso es bien difícil. Y muchos dicen, hermanitos, y no los culpo, dicen, es que yo me conozco. Yo no podría hacer eso. Yo no, para mí no. Yo me conozco que no aguantaría, no soportaría. Todos, hermanitos, tenemos carne y humanidad. Pero si decimos como Pedro, Señor, toda la noche estuve pescando, pero por tu palabra echaré la red. Está bien, porque tú me lo ordenas, yo lo voy a hacer. Así es la gracia. Si el Señor dice, vuelve la otra mejilla, uno dice, Señor, yo no aguantaría, yo me encendería rápido. Pero tú lo dices, que yo ponga la otra mejilla. Lo haré, Señor. Y hermanitos, al hacerlo, comienza a intervenir la gracia. Dios para, si el adversario de usted dice, no, si yo le pongo la otra mejilla me va a dar con más alevosía. Y se va a aprovechar más, lo conozco, me va a dañar más, o se va a aprovechar más. Sí, eso es lo lógico y humano. Pero entra la gracia de Dios. Dios lo puede parar. De alguna manera puede parar a su adversario. También hay efectos inmediatos, hermanitos, ya que dice la Escritura, la respuesta suave aplaca la ira del que nos quiere dañar. Respóndale suave. Respóndale cordialmente. Verá que baja sus ánimos. Pero si usted también le levanta la voz, él la levanta más, usted la levanta más. Y como dicen afuera, le echa más leña al fuego. Y hermanitos, no, hay maneras. Y dice, cuando tu enemigo, dice en Proverbios, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pero continúa. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En otra traducción, como en la mía, que es la 95, dice, porque haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Ascuas de fuego sobre su cabeza. Esta traducción dice, harás que le arda la cara de vergüenza. Si alguien, hermanitos, le trata mal, le insulta, le ofende y le avergüenza públicamente, y usted tal vez también públicamente le trata bien, ese le va a dar vergüenza. Y podríamos decir con esta palabra corriente, lo desarma y bajan los ánimos. Y ya ve, está venciendo con el bien al mal por obedecer la palabra de Dios. La gracia de Dios se lleva a cabo cuando usted le obedece. Inmediatamente interviene el poder de Dios. Si yo no obedezco a Dios en su palabra, sus órdenes, mandatos, si yo hago las cosas carnal, humanamente, naturalmente, como cualquier humano reaccionaría, pues los efectos van a ser igual, naturales, carnales, y no veré la gloria de Dios. Y no habrá ayuda.
sobrenatural en mi vida. Simplemente será una vida natural hasta allí. Pero si crezco en la gracia de Dios, me someto a su palabra y hago lo que Él me pide, entonces su gracia va a intervenir, su ayuda. Si usted quiere parafrasear gracia con ayuda sobrenatural, ayuda de Dios, es correcto. Muy bien, ahora continuamos, dice el 18, antes bien creced en la gracia. Es lo que se le ha explicado. Y el conocimiento de nuestro Señor. Sí, hay que conocerle más, cada día más. Mis hermanitos, decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, en su tema y su contexto. Yo le puedo decir con humildad, hermanitos, consciente que soy polvo y nada más, que conozco a Dios, porque Él se ha mostrado por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús, por la palabra, pero sabe, no acabo de conocerlo, porque cada día conozco algo más, y algo más me admira de Él, me maravilla de Él, porque Él es maravilloso, Él es santo, Él es perfecto, Él es Dios. Nuestra mente no acabaría de conocerlo. Hasta cuando ya estemos con Él, es cuando se cumplirá la escritura que dice que nadie dirá conoce al Señor, porque todos le conocerán. Y claro, se refiere al milenio. Muy bien, y dice, hermanos amados, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanitos que escucharon tu escritura. Enséñales tu gracia, cómo opera en sus vidas. Y Señor, que tu palabra es poderosa y se cumple. Gracias, Señor. Señor, que procuremos estar hallados por ti, ser hallados por ti sin mancha ni nada, Señor, sin reproche. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, mis hermanitos están en tus manos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos, en este hermoso día.